Bueno, este primer video vamos a estar entonces terminando parte del material de introducción. Vamos a estar hablando un poquito sobre los productos de la biotecnología moderna, comenzando con quizás la molécula más importante a nivel histórico en la biotecnología moderna, que es la hormona insulina. Previo al año 1980, que la insulina humana entra en mercado gracias a la firma biotecnológica Genentech en California. eh, las personas con diabetes pues tenían que tratarse utilizando insulina lo suficientemente parecida, insulina de origen animal, cerdo, ganado, y aunque funcionaba relativamente bien, ¿verdad? Porque estas hormonas son lo suficientemente parecidas, pues nada sustituye lo que es entonces una hormona idéntica a la hormona de origen humano. En los años 70, aproximadamente 1973, 72, comienzan los experimentos de tecnología de DNA recombinante que nos demuestran que podemos cortar y pegar DNA. Y no solamente cortar y pegar DNA, si ven aquí, ¿verdad? En esta imagen, el haber descifrado ese código genético nos permite también entonces incluir ese gen en algún organismo distinto al organismo de origen. Y ese organismo puede producir la proteína que nos interesa. Y en 1980, de nuevo, los científicos de Genentech pueden ver aquí con sus caras y el Fashion Sense, que esto es de la década de los 70. Porque ya en 1980, pues la FDA aprueba la venta de humulina. Si ustedes ven aquí, casi no se nota, pero dice rDNA Origin, lo que significa, ¿verdad? Que esto es insulina de origen de DNA recombinante. Eh, Al ser insulina una proteína, se puede entonces introducir en la bacteria E. coli. E. coli en cultivo puede producir entonces insulina que es idéntica a la insulina de origen humano. Obviamente esto facilita el proceso, es más barato, no hay que sacrificar animales y es la insulina correcta. Ese es el primero. Y es la primera compañía biotecnológica en Estados Unidos fue precisamente Genentech. En estos momentos es un poco difícil obtener un estimado exacto de cuántas medicamentos, cuántas drogas son producidas gracias a la biotecnología, pero se sabe que al momento hay más de 80 drogas biotecnológicas, vacunas y productos de diagnóstico en el mercado, más de 300 medicinas que están en desarrollo para el tratamiento de muchísimas enfermedades. Esto incluye, como vamos a ver más adelante, cosas que a nosotros nos competen, ¿verdad? Como Humira, Humira la produce AbbVie, en Puerto Rico tenemos a AbbVie, en Barcelona está cerquita de nosotros. Esto es un anticuerpo monoclonal, una proteína, vamos a hablar después, ¿verdad? De cómo se hizo Humira. Tenemos también cosas como, a ver, por aquí, Lantus, de nuevo, Lantus es un análogo de insulina. Y tenemos vacunas, anticuerpos, proteínas recombinantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son drogas de origen biológico de mucha importancia. En Estados Unidos, en el 2024, la principal droga de venta fue Keytruda, seguida por, no es, ¿verdad? No es extraño que está seguida por la famosa Ozempic. Keytruda, ¿verdad? Para aquellos que interesan saber, es una medicina, es un medicamento biológico, un anticuerpo monoclonal conocido como un checkpoint inhibitor. Aquellos que tomaron la clase de molecular del cáncer han escuchado ya este término. Esencialmente, estos son anticuerpos monoclonales que se usan como terapia contra el cáncer y son relativamente recientes en su descubrimiento, así que pueden ver el gran impacto que ha tenido a nivel global y a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Adicional, pues pueden ver por aquí abajo cosas como Comirnaty, esta es la vacuna del COVID desarrollada por Pfizer y BioNTech, que eso es la otra compañía. Y Gardasil, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que también es un producto biológico bien importante a nivel médico. Bueno, en términos, ¿verdad?, de qué, vamos a decir, qué condiciones son las que más económicamente más se enfocan, pues oncología evidentemente es una de las áreas de mayor investigación y es una de las áreas donde más vamos a tener también ventas,
Sabemos que el cáncer es tan variado y son tantas las posibles formas en que uno puede desarrollar esta enfermedad, que entonces tenemos y necesitamos muchísimas formas diferentes para atacarlo. Así que ahí vemos cómo la cantidad de medicamentos desarrollados contra distintas formas de cáncer, pues predominan en lo que es el mercado. Más abajo vemos los inmunosupresores, están por aquí. Inmunosupresores se utilizan mucho pues para tratar a personas trasplantadas, personas que tienen condiciones de inflamación, tienen antidiabéticos, esencialmente estos son las Ozempic y la insulina, vacunas, antivirales y drogas dermatológicas, ¿verdad? Pero que vemos que por mucho la oncología viene siendo lo que más produce y lo que más consume. Una de las cosas que vamos a estar aprendiendo más adelante y de las que vamos a hablar con bastante detalle en el capítulo 4 es la diferencia entre lo que es un producto pequeño, lo que comúnmente llaman un small molecule, y son cosas, esos productos pequeños son cosas que ustedes conocen bien, esos son las aspirinas, las ibuprofeno, las Aleve, todas estas moléculas pequeñas, antibióticos pequeños, que se pueden sintetizar en el laboratorio mediante síntesis orgánica. Estas moléculas pequeñas tienden a ser, una vez pasa, se hace la investigación y una vez pasa lo que es el periodo de exclusividad en que la compañía que la desarrolla tiene uso exclusivo, venta exclusiva, una vez se pierde la patente, estos medicamentos tienden a bajar de precio bastante porque son relativamente baratos de producir. Sin embargo, los medicamentos de origen biológico, primero, es bien difícil que tengamos bioequivalentes para ello y después vamos a ver por qué. Pero también se sabe que el costo va a ser más alto porque estos son medicamentos que son proteínas. El hecho de que estos sean medicamentos que son proteicos, vamos a poner por aquí, escribirlo, ¿verdad? Estos son medicamentos que son proteínas y sabemos que las proteínas son difíciles para hacer. No podemos pretender hacer una proteína en un laboratorio. Quizás podemos sintetizar un aminoácido, tal vez una cadena corta, un péptido pequeño, pero difícilmente vamos a tener la capacidad de en un laboratorio construir, por ejemplo, un anticuerpo. Son proteínas con estructuras terciarias, cuaternarias, bien complejas, una cantidad enorme de átomos. Y lo que va a pasar es que cuando nuestro medicamento es una proteína o cuando nuestro producto es una proteína, tenemos que entonces recurrir a la ayuda de una célula, de algún tipo de célula. ¿Por qué? Porque las células ya están preparadas para esto. Las células saben cómo manejar ese tipo de información. Las células tienen los mecanismos y tienen también los bloques de construcción para si usted le provee las instrucciones, ella leerlas y producir la proteína. Así que parte de lo que vamos a estar viendo en ese capítulo es que estos productos de la biotecnología moderna pasan de forma bastante general, obviamente no vamos a estar viendo el detalle fino de cada producto, pero de forma general necesitamos aislar el gen de interés. Recuerden siempre que es una proteína, por lo tanto hay un gen. Ese gen lo vamos a tener que introducir, lo vamos a tener que mover a una molécula de DNA que nos haga el favor de almacenar el gen, y no solamente almacenar el gen, que me permita mover ese gen, introducirlo en esas células en cultivo. Más adelante vamos a estar hablando de cómo se hace esto, la diferencia entre distintos tipos de células, qué pueden hacer unas, qué pueden hacer otras. Lo importante es que estas células las vamos a poner a crecer. Las células en crecimiento van entonces a utilizar sus metabolismos para leer ese gen, hacer esa proteína, producir esa proteína. Una vez tengamos la proteína en producción, entonces tenemos la difícil tarea de purificarla. Porque recuerden, esto es un sistema bien complejo. Cuando usted está produciendo una proteína dentro de una célula, tiene que recordar que dentro de la célula hay un montón de otras cosas. Está su proteína, pero hay miles de proteínas nativas de la célula, naturales a esta célula. Aparte de eso, hay DNA, hay RNA, hay vitaminas, hay lípidos, muchísimas cosas que van a estar esencialmente mezcladas con la proteína suya.
Así que tenemos un paso de purificación, una serie de pasos de purificación para poco a poco ir eliminando lo que no nos interesa y quedándonos al final con el producto que queremos. Y a eso es que le vamos a llamar entonces una proteína recombinante. Recombinante, ¿por qué? Porque es producto de una recombinación genética que hicimos aquí. Aislamos ese gen que es DNA de cierto origen, por ejemplo, humano, y vamos entonces a pegar ese DNA en este otro DNA que llamamos un vector. Y ahí está nuestro DNA recombinado. Por lo tanto, el producto de todo este proceso es una proteína recombinante o recombinada. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo en el capítulo 4 más adelante, cómo se hace esto y las diferencias entre los distintos tipos de sistemas de cultivo. Para que tenga una idea de cuáles son vamos a decir, las distintas aplicaciones de este tipo de, de setting, de este tipo de industria, pues tenemos cosas como factores de coagulación para tratar la hemofilia, eh, moléculas de comunicación como factores de crecimiento, la hormona de crecimiento que me ayuda a corregir deficiencias en la pituitaria. Cuando la pituitaria no produce suficiente hormona de crecimiento, los niños eh, empiezan a quedarse atrás en lo que es esa curva de crecimiento. Y se puede, si se dan cuenta a tiempo, se puede corregir añadiendo hormona de crecimiento, que, fun fact, fue el segundo producto biotecnológico que entró al mercado, muy similar a la insulina en su forma de producción. Tenemos insulina, por ejemplo, de nuevo, que se usa para tratar diabetes, interferones, interleuquinas, que van a ser entonces moléculas de comunicación casi siempre para tratar enfermedades que están obviamente en donde está involucrado ese sistema inmunológico. Tenemos anticuerpos monoclonales para diversas enfermedades, desde enfermedades reumatoides, cáncer, montones de cosas. Y proteínas que se usan para tratar eventos cardiovasculares. Ejemplos más concretos de productos como este y qué compañías la produce, pues les puse aquí un ejemplo de cada una. Ya tienen Ipogen, tienen por aquí. Hipogen es una hormona recombinante, es la eritropoyetina es una hormona que se usa para tratar pacientes con anemia porque estimula la producción de glóbulos rojos, eritropoyesis. Esto es una hormona que se le da a pacientes de cáncer que están pasando por quimioterapia y empiezan a mostrar problemas de anemia. Aquí en Puerto Rico tenemos la compañía Amgen que produce una versión de esta hormona que se llama Hipogen. Inicialmente, desde 1984, tuvimos en Manatí a Janssen que hacía Neupogen, pero hace un año, 2 años, esta compañía pues ya dejó de producir este tipo de producto y está dedicada a otra cosa. Así que ahora mismo en Puerto Rico, Amgen es nuestro productor de eritropoyetina. Tienen aquí a Farmacia Upjohn en el segundo puesto. Farmacia Upjohn producen genotropina, que esto no es otra cosa que hormona del crecimiento, para tratar desórdenes de crecimiento. Eli Lilly produce humulina. Eli Lilly la tenemos en Carolina, así que tenemos también una compañía de biológicos en Carolina. Betaferón, la Bayer, esto se usa para esclerosis múltiple. Gardasil, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Tienen aquí les puse estas últimas dos simplemente para que vean que también podemos producir enzimas. Activasa y Pulmozyme van a ser enzimas que se utilizan pues para tratar condiciones como fibrosis quística, isquemia aguda. Podemos tener de nuevo factores de crecimiento, perdón, factores de coagulación, etcétera. En teoría, si lo que necesitamos es una proteína, en teoría la podemos hacer utilizando este tipo de tecnología. Va a haber unas complicaciones, eventualmente vamos a hablar de por qué solamente en teoría y no necesariamente siempre en la práctica, pero en teoría se puede hacer. Bueno, y con eso pues vamos a parar ahí un momentito y vamos a continuar en un próximo video hablando sobre los tipos de biotecnología y ejemplos generales de lo que vamos a estar viendo más adelante en el semestre.